Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Em, Vamos a tener nuestra primera clase con respecto al tema de interculturalidad. Con respecto al tema de interculturalidad, específicamente en la sesión uno, que sería definición y objetivo de la interculturalidad. Y les propuse una lectura. Em, no sé si tuvieron algunos problemas con respecto a, la, a tratar de encontrar la lectura. Las lecturas no van en orden, están desordenadas, ¿no? Entonces, no recuerdo si les envié el video donde ustedes pueden ir buscando las lecturas. Creo que les expliqué de manera más teórica, digamos, en la clase anterior. Quizás algunos de ustedes no estuvieron y no pudieron darse cuenta de cómo se hacía. Sin embargo, les envío el video en cuanto pueda. Espero me recuerden. Y nuevamente comentarles que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier, pues, este, pues sí, pregunta, ¿no? Que ustedes tengan, estoy aquí para intentar apoyarles. De antemano me disculpo, igual que todos ustedes, tengo muchas actividades y entonces es posible que no revise luego su mensaje. Creo que me pasó con alguna de ustedes que no tenía los trabajos o las tareas y pues bueno, ya lo buscó en algún otro, con algún otro de los compañeros, lo cual eso me agrada muchísimo, ¿no? Que no se queden ahí, sino que ustedes investiguen. Pero sí contesto los mensajes, sí contesto para que ustedes puedan tener precisamente eh, pues la solución o cuando menos una idea de lo que vamos a tratar. ¿Sale? Bien, entonces, la clase la vamos a trabajar. Esta clase específicamente, o todas las clases, las vamos a trabajar desde la comunicación bidireccional. Es decir, vamos a trabajar ahorita con algún cuestionamiento con respecto a lo que ustedes piensan de la lectura, lo que ustedes piensan del video, ¿no? Y vamos a empezar con una definición. Vamos a empezar con una definición de cultura, pero no la definición que viene en la, en la lectura, ¿no? Sino la definición que para ustedes es cultura. Así que vamos a dar la oportunidad de que ustedes participen. Recuerden, pueden levantar su manita si es que quieren participar, escribir en el chat, ¿no? O abrir su micrófono y yo guardo silencio para que podamos compartir. La idea de la clase es precisamente que se haga este debate, que se haga este compartir ideas para que entonces lleguemos a un conocimiento general, ¿no? De lo que estamos viendo. Entonces, ¿alguien quisiera participar o le pedimos a alguien de ustedes que participe? Con respecto a qué es cultura para ustedes, no la definición, no la definición del libro. Adelante, Mayra, te escuchamos. Bueno, yo investigué que la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Uh -huh. Eso es lo que investigué. Ok. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Adelante, Juan. Bueno, yo también lo que entiendo por cultura es lo que define también a una persona o una región, Ok. dependiendo de sus hábitos o costumbres. Ahora sí, hablando en general de todas las personas, es como lo que reconoce de cada pueblo o cada persona. Ok,
Ok, muchas gracias, Juan. Ahorita vamos a ir hablando de estas aportaciones muy valiosas que nos están dando. Adelante, Elizabeth. Adelante, Eli. Perdón, es que mi internet está un poco Sí, lento. no te Bueno, pues preocupes. para mí la cultura es como varios conocimientos o ideas que adquirimos gracias a nuestro desarrollo en todas las facultades, ya sean las intelectuales, mediante la lectura, el estudio o el trabajo. Para mí eso es la cultura. Ok, ok, muchas gracias, Eli, muchas gracias. Había visto que creo, Andrés, habías levantado la mano, no sé, coméntanos. Sí, profe, bueno, comenta usted que, ¿qué entendemos por cultura a título personal? Ajá, sí, sí, exactamente. Ajá. A título personal yo considero que que la cultura es, pues sí, son hábitos que se diferencian de otras personas. Puede ser particularmente un individuo o un conjunto de, pues, de personas que tienen como definición o bien definido qué es hacer para ellos ciertas cosas. Ok, Y pues eso es, bueno, a título personal considero que eso es cultura. ok, ok, muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Ok, Bere dice, es conocimiento y riesgos característicos que distinguen a una sociedad, en una determinada época o a un grupo social, que lo definen con sus costumbres o tradiciones. Ok, también es muy válida. Y luego dice Jacqueline, es un conocimiento e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Ok, muy parecido me parece que a lo que decía Eli con respecto a la cultura. Eh, Me parece que decía su compañera Mayra, conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, ¿no? En ese sentido, de esos rasgos distintivos, hablando en conjunto, estamos hablando en conjunto en el caso de Mayra, como lo comentaba, era de una sociedad. Y en el caso de lo que decía su compañero Andrés, que puede ser un individuo o puede ser un conjunto de individuos. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos una cultura, ¿no es cierto? Pero que socialmente convergemos esas ideas, esas formas de pensar, esas formas de eh, llamar a tal o cual cosa, ¿no? Que entonces se vuelve una cultura dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de cultura en el sentido del estudio. O podemos hablar de cultura en el sentido de, de la educación, ¿no? Es decir, es que tiene la cultura de leer. Digamos, su compañero Juan Alberto tiene la cultura de leer y por eso es muy culto, ¿no? Es decir, la cultura es todo aquello que nos define a nosotros como individuos, pero además que nos define como sociedad, ¿no? En ese sentido, todos tenemos una cultura. Y en ese sentido, la cultura que yo tengo quizás no es parecida a la cultura que los demás tienen, que los otros tienen. Y tenemos ciertas ideas, ciertos conocimientos con respecto a la cultura donde estamos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes con respecto a esta cultura de la calificación, para mí, como estudiante, ¿qué es más importante? Que aprenda, que aprenda o que pase un examen. Es decir,
siempre se nos ha educado culturalmente, históricamente, que nosotros debemos de sacar buenas calificaciones. ¿Para qué necesitamos sacar buenas calificaciones? Pues para ser alguien en la vida. Y entonces tú te pones a pensar a cierta edad y dices, ah, caray, entonces resulta que hasta ahora yo no era nadie en la vida. ¿Esa es la cultura que me están enseñando? Es decir, entonces un niño o una niña, nosotros que tenemos hijos o nosotras que tenemos hijas, que seguramente hay varios compañeros aquí, ¿nuestros hijos y nuestras hijas no son nadie? ¿O tienen que estudiar para ser alguien? ¿Qué cultura es la que estamos insertando en el pensamiento de nuestros hijos? Es cierto que desde el punto de vista de Louis Douche dice que los niños son infant, ¿no? Es decir, son personitas que no pueden hacer nada. Es decir, que tienen que ser atendidos. Por eso es que él habla dentro de este proceso cultural de estructuras de acogida, ¿no? Es decir, que yo, ser humano, necesito llegar a una estructura de acogida porque yo no soy como los animalitos. Es decir, un animalito, una cebra, una jirafa, Es decir, cualquier animalito nace y a los pocos minutos empieza a caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque su contexto le exige que sea así. Sin embargo, nosotros como seres humanos no. Necesitamos a alguien que cuide de nosotros. ¿No es verdad? Es decir, necesitamos esta estructura de acogida para que ahí podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos ir avanzando en nuestro crecimiento. Es cierto que no podemos hacer nada, es decir, que estamos indefensos, ¿no? Pero crecemos precisamente en estas estructuras de acogida que finalmente me van a dar un tipo de pensamiento, un tipo de conocimiento, es decir, me van a dar una cultura. Por ejemplo, nuestros abuelos, ¿nos han inculcado algo nuestros abuelos? ¿O ya somos de la nueva era, de la nueva cultura, de los nuevos, de las nuevas generaciones que dicen, bueno, es que los abuelos son de la antigua, ¿no? Ellos son antigua y ya no piensan como nosotros. Es una nueva cultura, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tanto nosotros estamos adquiriendo la cultura de nuestros antepasados? En las culturas africanas y en otras culturas, aquí en las indígenas también y en Estados Unidos, y esas culturas tienen educación y pasan la educación de generación a generación. Es decir, los abuelos enseñan a los padres enseñan a los hijos y estos a su vez a sus hijos cuando tengan hijos, ¿no? Otro ejemplo de cultura y cómo se pasaba la cultura. En Japón, por ejemplo, ¿no? El maestro de karate era el propio padre, es decir, el padre enseñaba a su hijo este arte marcial. ¿Qué significa? Que la cultura iba de generación en generación. ¿Qué tiene que ver con nuestras culturas? ¿Por qué nosotros ya no usamos la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, si tenemos la fortuna de tenerlos, ¿no? ¿Por qué no los escuchamos? ¿O si los escuchamos? ¿Dónde está esa cultura? Fíjense, yo apenas hace algunos días, hace algunos meses quizás, visité a un compañero, ¿no? Y llegó su papá, y el compañero es de mi edad, ¿no? Y llegó su papá y le tomó la mano y le besó la mano. A mí me sorprendió sobremanera porque hay muy poca gente que hace ese no es un acto de sumisión, es un acto de respeto, ¿no?
Es decir, ¿qué tanto nosotros estamos respetando la cultura en la que vivimos? ¿Qué tanto nosotros somos honestos con nosotros mismos y tenemos nuestro justo lugar? Es decir, es que yo ya soy licenciado en pedagogía, ya estoy en tercer cuatrimestre, soy la primera generación de toda mi familia que está estudiando una carrera, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, ya soy importante, ¿no? Ahora sí soy alguien, ¿no? O qué tanto nosotros estamos aprendiendo del abuelo que no tiene ni primaria, pero que tiene un conocimiento cultural de 70, 80, 90 años, ¿no? ¿Qué tanto estamos aprendiendo de esa cultura? ¿Qué tanto nosotros respetamos esos saberes ancestrales de esta gente? En ese sentido también debemos de ser asiduos a la cultura. En ese sentido debemos de tener varios conocimientos, es decir, de tener esas ideas, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos entes que han venido al mundo a aprender. Es decir, vamos a aprender lo que podamos aprender en la medida que lo podamos aprender, ¿no? Sin la necesidad de sentir que nosotros ya sabemos el todo. ¿Qué es lo que pasa con alguna persona que estudia? Por ejemplo, que ustedes estudiaron la licenciatura y me parece que algunos de ustedes estudiaron, perdón, el bachillerato y creo que algunos de ustedes estudiaron la licenciatura, ¿no? Y estoy seguro que si estudian una maestría y estudian un doctorado, un postdoctorado, etcétera, seguramente se van a dar cuenta de algo muy evidente. Que el conocimiento está ahí, que nunca se termina y que nosotros estamos intentando aprender nuevas cosas. Es decir, nunca acabamos de aprender. En ese sentido, nunca acabamos de visualizar todas las culturas, ¿no? Siempre estamos en el para sí o en el como si pudiéramos aprender, como si pudiéramos tener más cultura. No significa que no tengamos, no significa que no aprendamos, significa que siempre estamos en el límite de seguir aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Nunca dejamos de aprender. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a ser padres? ¿Cuántos de nosotros fuimos a la escuela para padres y nos dieron un manualito y nos dijeron, a los que ya son padres, claro, y nos dijeron, mira, el niño es así, hace esto, hay que tenerle cuidado porque en cierta edad ya empieza a agarrar cosas y se vaya a lastimar, a lo mejor agarra un cuchillo o mete la mano en medio de las puertas y tú no te das cuenta? Es decir, ¿a cuántos de nosotros nos han enseñado a ser padres? No me enseñaron, pero es que yo ya soy padre, ya soy madre y entonces ya sé. ¿De verdad ya sabemos ser padres? Preguntemos a nuestros padres, preguntemos a nuestros hijos, a nuestros abuelos, si de verdad ellos saben ser padres o si de verdad ellos creen que han aprendido el todo de la paternidad o de la maternidad, ¿no? Ahora, fíjense, todo esto tiene que ver con la cultura, ¿eh? La cultura de un pensamiento diferente, dice Elizabeth, cierto, nadie con respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Recuerden que pueden participar también ahí en el chat, ¿no? O abrir el micrófono, interrumpirme y dar su opinión, ¿sale? A ninguno de nosotros nos han enseñado a ser padres, es decir, siempre estamos aprendiendo, siempre. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras ya nos sentimos pedagogos? ¿Cuántos ya somos pedagogos, no? No, profe, todavía no. Vamos en tercer semestre, ¿no? Vamos en tercer semestre. Ok, digamos que están en sexto semestre. ¿Cuántos se sentirían pedagogos? No, profe, todavía estoy en sexto semestre. Ok, digamos que ya eres licenciado, titulado en pedagogía. ¿Cuántos se sentirían pedagogos, no?
Es una pregunta para reflexionar, ¿no es cierto? Es una pregunta para reflexionar. Dejo aquí y le doy la participación a Jazz. Adelante, Jazz. Ahorita continúo. Disculpe, profe, por la interrupción, No, no, pero adelante. ahorita que está tocando este tema, se me viene a la mente, alguna vez tuve una plática con una compañera de aquí del salón, Ujú, donde es bueno para nosotros que somos estudiantes, digo, apenas vamos empezando, ¿no? Pero hay otras carreras, otras facultades que ya dicen por decir médico, o ujú. ya se hablan de colega, o licenciado, o así. Entonces es una bonita motivación, pues que ya entre nosotros por eso nos llamemos licenciados o pedagogos y así, porque pues entramos en un papel donde ya me la estoy creyendo, ¿no? Ujú. Entonces, a mí sí me gustaría que a lo mejor, sé que apenas estamos estudiándola y vamos en este camino, pero pues sí me gustaría con mis compañeros igual tratarlos de, pues así de licenciado, licenciada, De porque colegas. pues suena bien y la verdad no sé qué opinan los demás. Ok, gracias, Jazz. Es muy importante tu participación. Dice cierto, Mayra Ojera dice cierto, Jazz. Flavio dice casi pedagogos. Muy bien. Elizabeth Herrera dice cierto, Jazz. Es muy motivador. Ok, ok. Nos andamos adiestrando, dice Andrés. Sí, claro. Em, Creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante el sentirse ya parte de un gremio, parte de un estatus. Em, en algún momento, seguramente esta cultura de sentirnos parte de sentirnos ser algo, ¿no? Eh, debe de desaparecer, no en el sentido de que no son licenciados o de que no son licenciadas, ¿no? Sino en el sentido de que se nos ha educado culturalmente que necesitamos tener un título para ser alguien. Necesitamos eh, que alguien nos diga ingenieros, abogados, licenciados, para sentirnos parte de algo. En este sentido, eh, yo estoy de acuerdo porque en su momento también fue importante para mí que, sentirme licenciado, ¿no? Es algo motivador, es algo bonito, es algo que dices, le voy a echar ganas porque estoy en ese proceso. Em, y yo creo que es una motivación muy válida, es una motivación demasiado válida, ¿no? Eh, en este proceso eh, de como el llegar para, ¿no? Seguramente ustedes no solamente van a ser licenciados, seguramente ustedes van a ser maestros en algún momento, ¿no? Y seguramente ustedes van a ser doctores en algún momento, haciendo la diferencia de esta categorización. Un segundo, Andrés, te doy la palabra en un momento. Esta categorización. Cuando nos dicen maestros, no es demeritarnos. De hecho, de la licenciatura, el siguiente grado es maestro. Es decir, nosotros que somos licenciados en pedagogía, ¿no? Solamente vamos a ser licenciados en pedagogía o profesores o docentes, no maestros. Maestros significa que ustedes van a estudiar otros 2 o 3 años para llegar a la categoría de maestría, ¿no? Y entonces van a ser maestros. Ahora sí son maestros. Ahora, que quieren estudiar otros 2 o 3 años para incrementar sus conocimientos, entonces llegan a la categoría de doctores. Bien lo mencionaba Jazz en el sentido de que decía de los médicos. No son doctores, son médicos licenciados en medicina. Claro que estudian mucho para llegar a ese grado, ¿no? Entonces, yo creo y los insto a que sigamos buscando la licenciatura, terminemos la licenciatura, pero no nos quedemos ahí,
Si sentimos bonito al ser licenciados, ahora imaginémonos al ser maestros, ¿no? O al ser doctores. Lo importante es el conocimiento que vamos adquiriendo con respecto a nuestras carreras. Bien, Andrés, a ver si no se te ha olvidado tu participación. Coméntanos. Sí, ya se me fue, era en Oh, el momento, pero correteala, ahorita, correteala. ahorita. Ve corriendo tras ella. Adelante. No, no, nada más era como que un poco de lo que coloquialmente se dice, ¿no? Ujú. Ve que usted está comentando de que hay personas, bueno, que a título personal a veces sí es bueno que te digan, pues, Claro. licenciado y ese tipo de cosas, pero me acordé también que hay un término coloquial que dice que puede haber ignorantes con título y personas muy inteligentes sin título. Entonces, Exacto. ese era más o menos ahí lo que yo le quería comentar, pero siga, profe. Ok, muchas gracias. Sí, miren, en este sentido de la ignorancia, todos somos ignorantes, compañeros. Todos somos ignorantes. Desde la perspectiva que lo decía este hombre. Ay, se me fue este señor. Ay, ya me acordaré. Este físico matemático decía que todos somos ignorantes. La diferencia es precisamente que no ignoramos lo mismo, ¿no es cierto? En ese sentido, el compañero que se dedica a la albañileriada o que es albañil es ignorante con respecto al arquitecto que hace el diseño de la casa. Pero el arquitecto es ignorante con respecto al compañero que hace la casa porque él es el que está con el material, ¿no? Y en ese sentido, Albert Einstein se llamaba el que dice que todos somos ignorantes, ¿no? Y en ese sentido, todos necesitamos de todos, ¿no? Todos necesitamos de todos. Es decir, a lo mejor tenemos un compañero que es panadero, ¿no? Y hago una acotación aquí, o hago un paréntesis. Cuando digo compañero, para mí, en lo personal, no hay diferencias. Burocráticamente, cuando nos presentamos, tuve que decir que estudié una maestría y luego que estudié otra maestría y la licenciatura y que bla, 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 bla. Eso es burocracia, ¿sale? Como bien dice su compañero Andrés, no importa cuánto estudio tengo, a lo mejor ni sé nada, pero el papelito dice que soy alguien, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos de ser, ¿no? En el sentido de aplicar el conocimiento, no de tener. Ya lo dice Eric Fromm en algún libro donde dice el libro de ser y tener, ¿no? Que es más importante ser que tener, ¿no? En ese sentido, creo que, cerrando la acotación, creo que todos somos compañeros. Ah, pero es que él no es licenciado. No importa, pero es mi compañero. Somos vecinos, ¿no? Ah, es que él no tiene ningún título, ni primaria tuvo. Sí, pero es mi compañero. Y como mi compañero o mi compañera, que es la que vende en el pan, o que es la que, o es el que hace el pan, es el que sale con la canasta con el pan, merece el mismo respeto que yo quiero, ¿no? Es decir, no en ese sentido de haz lo que tú quieres o actúa como, déjenme organizar las ideas, como quieres ser tratado, trata. No en ese sentido, ¿no? Porque quizás yo quiero ser tratado de una manera y trato a una persona de esa manera que yo quiero ser tratada, pero la otra persona quizás no quiere ser tratada de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estoy en su subjetividad, no estoy en su cultura, no estoy en su pensamiento. Somos personas diferentes. En ese sentido, yo no pugno por la igualdad, ¿no? Es que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No, 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 no. Eso no puede ser. ¿Qué tiene que ser? Equidad, ¿no? No igualdad, porque hombres y mujeres no somos iguales. ¿O somos iguales? Es una cultura que nos han impuesto, ¿no? Es decir, necesitamos equidad. ¿En qué sentido?
Bueno, que si yo voy con su compañera Jazz, ¿no? Que si yo voy con su compañera Jazz y presentamos un examen o aplicamos un examen o aplicamos para un trabajo en una escuela, ¿no? No por el hecho de que yo sea varón se me dé ese trabajo. O no por el hecho de que Jazz se vaya bien arreglada, bien vestida, pintadita, perfumada, etcétera, etcétera, le den el trabajo, ¿no? Sino por el hecho en este sentido equitativo, en este sentido de equidad, de defender los conocimientos o posibles conocimientos que nosotros tengamos, ¿no? Y en ese sentido de equidad, entonces yo como varón no voy a decir, no, pues es que ella como es mujer y está guapa y tiene un bonito cuerpo y bla, bla, bla. Bueno, una disculpa, Jazz, no te conozco físicamente, pero estoy imaginando en este sentido, en el sentido en el que todas las mujeres son guapas, son bellas, ¿no? Y que yo ponga eso como excusa. ¿Excusa de qué? Excusa de mi poco conocimiento, ¿no? Excusa de mi poco conocimiento. En ese sentido, pugno por la equidad, ¿no? Pugno porque todos seamos iguales. Pugno por esta cultura, ¿no? De equidad. Y en consecuencia, necesitamos buscar un cambio de pensamiento. Ahora, en ese sentido de cambio de pensamiento, nosotros que estamos del otro lado de la pantalla pueden estar de acuerdo o estar en desacuerdo con lo que un servidor dice, ¿no? Es decir, es que es el profesor, es la profesora y tiene poder sobre mí. ¿Qué tal si me pone una mala calificación? Entonces todo lo que diga el profesor y la profesora está bien, ¿no? Es decir, una educación por fe. Y eso tampoco es correcto, ¿no? Es decir, en el caso de Jazz dice, es que a mí sí me gusta que se me diga licenciada, etcétera, etcétera, ¿no? Y está correcto, ¿no? Es su forma, es su visión, es su pensamiento. Hay que defender el pensamiento, ¿no? Para que entre todos lleguemos a un consenso. Ese es el tipo de cultura que necesitamos cambiar. Es decir, no podemos estar de acuerdo con todos en todo, porque nosotros tenemos una cultura diferente, venimos desde un espacio diferente, venimos desde conocimientos diferentes, venimos desde un contexto diferente. Pero es que todos somos del mismo pueblo, sí, pero en el mismo pueblo tenemos abuelos, tenemos padres, tenemos tíos, tenemos costumbres totalmente diferentes a mi vecino, ¿no es cierto? Y en ese sentido somos individuos, es decir, somos personas totalmente diferentes al otro o a la otra, ¿no? Y como tal, debo de defender mi individualidad, porque soy un sujeto, no de sujetar, sino soy un sujeto que tiene su propia subjetividad y que culturalmente he aprendido varias cosas, culturalmente he agregado a mi forma de pensar nuevas ideas. Y en ese sentido, no soy igual que lo plural, soy individual. Ojo con esto que comento, ¿no? Como individuos, como sujetos, como entes, somos diferentes a los otros. Como colectivo es otra cosa, ¿no? Es decir, como colectivo y culturalmente, en el mismo pensamiento, podemos lograr cosas si nos las proponemos, ¿no? Es decir, podemos lograr un cambio en nuestro país. Muy bien. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues como individuo, culturalmente, empiezo a hacer cosas para que ese cambio suceda. Es decir, Calle 13, no sé si lo conozcan, es un artista, dice, ¿quieres un cambio? Pues empieza por ti mismo. Ahí está mi cambio de mentalidad y está mi cambio de cultura.
yo quiero cambiar al país, bueno, entonces debo de cambiarlo desde mi perspectiva o desde cambiando mi forma de ser, ¿no? Desde cambiando mi forma de pensar y mi forma de actuar. Ahora, en ese sentido de que no solamente soy yo que quiero un cambio en mi país, en mi sociedad, en mi familia, en mi comunidad, en mi estado, pues seguramente que hay más gente que también tiene esos pensamientos y entonces la segunda cosa es precisamente vincularse con esas otras personas para compartir esos pensamientos e intentar hacer algo diferente, ¿no? En ese sentido, la cultura y además la diversidad. Nosotros culturalmente tenemos mucha diversidad, ¿no? Tenemos demasiada diversidad. Es decir, en nuestras comunidades, en nuestros espacios, no todos piensan diferente. De hecho, ahora ha cambiado la forma de vestir tanto de hombres como de mujeres. Es decir, ahora los hombres también se ponen arracadas, también se ponen aretes, también se pintan el pelo. Es decir, nuestra cultura ha ido cambiando. ¿De qué nos hemos influenciado? ¿Desde dónde viene esa influencia? Es decir, ahora nosotros queremos aprender inglés, ¿no? O aprender otro idioma y dejamos la cultura que nos pertenece, como por ejemplo el náhuatl, el totonaco, etc. No, pero es que esa no me va a dar posibilidad de salir adelante, ¿no? Y en ese sentido estamos cambiando nuestro pensamiento hacia un pensamiento capitalista, ¿no? Es decir, es algo natural, ¿no? Ya Marx en sus libros del Capital menciona que hay precisamente este vender la fuerza, ¿no? Nosotros vendemos la fuerza para que eventualmente tengamos para nuestras necesidades básicas, ¿no? Y eventualmente invertir para entonces nosotros ya contratar fuerza de trabajo y hacer el capital. Bueno, esa es, digamos, la idea. Y en ese sentido, nosotros también estamos vendiendo esta fuerza de trabajo, estamos vendiendo esta manera de ver la educación o lo educativo. Yo les hacía una pregunta la clase pasada. ¿Por qué somos educandos? ¿Por qué queremos ser pedagogos? Ah, porque me gusta enseñar. Ah, porque quiero buscar estrategias. Alguien más decía, ah, porque he estado educando. O alguien decía, es que yo siempre quise ser esto, por esto, por esto. O que quiero combinar la música con, ¿no? Con lo pedagógico, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaría si logramos ser pedagogos y nos mandan hasta la sierra? ¿No? Alguien más decía, yo me apasiona la educación, ¿no? Seguramente aquellos que nos apasiona la educación, no importa si vamos hasta la sierra porque nos apasiona. Ahora no confundamos, ¿no? Maslow dice que tenemos precisamente ciertas necesidades que cubrir, es decir, tenemos esta pirámide donde debemos de cubrir ciertas necesidades. Y claro, cuando somos jóvenes y no tenemos alguna otra responsabilidad de familia, de hijos, etcétera, pues sí damos el todo, ¿no? Pero también nosotros en ese proceso válido de querer superarnos, de querer tener una vida digna, de querer tener una vida mejor, debemos de buscar alternativas mejores, ¿no es cierto? En ese sentido, también es cultural, ¿no? Es decir, no sé cuántos de nosotros trabajamos a lo mejor en alguna empresa y luego en la empresa nos dicen, oye, échame la mano, ponte la camiseta por la empresa, ¿no? Ponte la camiseta. ¿Qué significa? Pues que trabajemos de a gratis, ¿no? Y eso tampoco es digno. Esa cultura también debemos de quitarla, ¿no? Es decir, ok, yo me pongo la camiseta, quiero a la empresa, pero también necesito forzosamente pues más, pues una entrada mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 2 horas o estas 3 horas o estas 5 horas que yo estoy fuera de casa, ya las estoy perdiendo con mis hijos, ¿no?
o con mi esposa o con mi familia, ¿no? Es decir, en este sentido de la cultura, necesitamos visualizar precisamente y ser muy serios en el sentido de que la cultura no es una cosa ni es otra cosa. La cultura es algo general. Ya lo decían ustedes, ¿no? Son conocimientos, son hábitos, son diferencias, son rasgos que caracterizan a la población. Y en ese sentido hay que respetar la cultura del otro, hay que respetar la diversidad del otro, ¿no? Dentro de este espacio donde estemos. Llámese mi casa, por ejemplo. En mi casa, aunque somos hermanos, aunque somos papá, mamá, hermanos y yo, o aunque es mi esposo, mi esposa, ¿no? Mis hijos, todos tenemos culturas, rasgos diferentes, ¿no? Y debemos de acoplarnos a esa cultura para hacer una nueva cultura. A eso ya se le llama interculturalidad, que ya iremos viendo en algún otro momento, ¿no? En ese sentido hay que respetar la diversidad cultural de los otros. Ah, es que mi tío me viene a visitar pero huele a vaca y no me gusta su olor, ¿no? O es que mi abuelito ya me habla de cosas de antaño. Pobrecito, no sabe lo que pasa en el mundo, ¿no? O cosas de esas. Ya no estamos respetando la cultura, ¿no? Ya no estamos respetando la diversidad cultural. Y en ese sentido, nosotras y nosotros debemos de buscar precisamente ese aprendizaje. En ese sentido de que todos y todas estamos en ese proceso de aprender. Estamos en ese proceso de saber más, ¿no? En ese proceso de adquirir más conocimiento. En ese proceso de ser ignorantes, ¿no? Pero que en esa ignorancia es cuando nosotros podemos intentar quitar cierta parte de la ignorancia, ¿no? John Holloway habla de un libro, y con esto cierro tantito para que ustedes participen. Habla en un libro de hacer grietas en el capitalismo, y entonces nos daba una conferencia y al final, pues él muy seguro nos hablaba y decía que hay que intentar hacer grietas pequeñas, ¿no? Es decir, sembrar, no sé, algo, yo siembro mi propia comida, o yo tengo animalito, es decir, cualquier cosa sencilla, ¿no? Es decir, yo me voy al parque y en vez de que me vaya yo al parque con el teléfono, me llevo un libro y me pongo a leer en el parque, ¿no? Estoy haciendo una grieta. Y entonces, después de que él nos explica todo eso, le preguntamos, ok, y entonces, ¿cuál es la solución para cambiar el país? ¿Cómo podemos cambiar el país? Y él entonces se sentaba y se ponía la mano pues en la cara, un dedo en la cara y decía, no sé. Y nosotros decíamos, ¿cómo? ¿No sabe? ¿Cómo es que no sabe? Ya escribió 4 libros, viene a darnos una conferencia y no sabe cómo cambiar el país. Y nosotros nos quedamos así, pero denos algo, una herramienta, una estrategia, algo, a lo mejor podemos hacer algo. Y él decía, pues es que no sé, no sé cómo cambiar el país. Y entonces todos nos quedamos así, pero ¿cómo es que no sabe? Y entonces, y él decía, bueno, es que precisamente es en esa duda, en ese no saber, que yo tengo la posibilidad de buscar la respuesta, ¿no? Es decir, las respuestas no están dadas, las respuestas no están ahí, las respuestas hay que buscarlas, ¿no? No sabemos muchas cosas. Es decir, ¿cómo hago que mi amigo, mi vecino, mi hermano, mi pariente, que es policía federal o que es policía estatal o que es policía municipal, entienda que sobornar a la gente es incorrecto? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo?
No sabemos, ¿no? No sabemos, sobre todo porque es muy cercano a nosotros, no sabemos cómo comentarle, ¿no? ¿Cómo hago para que mi hermano, mi pariente, mi amigo, deje de golpear a su esposa? O mejor aún, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que puedo hacer para que su esposa entienda o su esposa comprenda que no le pertenece a él? ¿No? Que están juntos por común acuerdo, ¿no? No porque es su pertenencia, nadie le pertenece al otro. Nadie. ¿Cómo hacemos? No sabemos, ¿no? Pero está en ese proceso de no saber, ¿no? Donde podemos investigar y donde podemos intentar llegar a una solución. En lo pedagógico, ¿cómo hago? ¿Cómo intento de que mi hijo, mi hija o mi alumno aprenda a leer? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la respuesta? Ah, puede haber infinidad de métodos, pero ese método no te funciona. Recordemos, la pedagogía no son recetas de cocina donde vas a llegar a implementar algo y te va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque precisamente en esa diversidad cultural que tenemos, no todos aprendemos de la misma manera. Es decir, yo no puedo enseñar o no puedo compartir mi conocimiento con alguien de la misma manera que con otra persona. Es más, dentro de las escuelas, dentro del mismo salón, hay niños de la misma edad, ¿no? Y un niño aprende más que un segundo niño. ¿Y por qué pasa esto? Si son de la misma edad, si van en la misma escuela, si el profesor es el mismo. ¿Por qué pasa esto? Es más, vienen con el mismo uniforme, ¿no? Pero quizás el niño A tiene dentro de su casa a un papá que es profesor o que es profesional, ¿no? Y quizás tiene libros en casa, o quizás tiene internet, o quizás tiene otras ventajas que el segundo niño no tiene. Quizás el segundo niño no entrega trabajos tampoco porque llegó a casa y en casa le dijeron, a ver, de aquí de las 3 en adelante te me vas a cuidar los borregos, te me vas a cuidar las vacas, haces esto, haces aquello. Llega el niño a las 7, 8 de la noche totalmente cansado y lo que quiere es dormir, ni siquiera se bañó, ¿no? Y al otro día se va a la escuela el niño y ni siquiera le dan de desayunar. Contextos diferentes, culturas diferentes, formas de visión diferentes, ¿no? Con esto termino para dar oportunidad a sus participaciones. En el contexto en donde estoy trabajando en el bachillerato, los padres, literalmente padres y algunas madres, literalmente dicen lo siguiente. ¿Para qué va a estudiar mi hija? Si de todas maneras se va a embarazar, seguramente nada más se quiere ir a estudiar porque allá tiene libertad y va a andar con cualquier chamaco, ¿no? Y cuando nos demos cuenta ya va a venir embarazado. Y entonces, pues, no tiene caso que estudie, ¿no? Mejor que, pues, ya se vaya. Al menos aquí en la casa la voy a tener. Y sí, se me va a ir, pero va a durar más, ¿no? Porque si se embaraza, yo ya no la ayudo. Imagínense. Bueno, no se imaginen. Seguramente que también en sus contextos pasa. ¿Qué pensamiento cultural tienen estas personas? ¿Qué ideología machista? ¿Qué ideología sexista? ¿Qué ideología, pues, varonil, ¿no? Bueno, de machista, no hay otra forma de visualizarlo, ¿no? Cuando quizás las mujeres, yo he tenido también en la universidad una señorita, un par de señoritas que a pesar de todo estudiaron, y les costó muchísimo estudiar, ¿no? Porque se pagaban la carrera, hacían trabajo, se enfermaban, etc. Es muy difícil. Si para el varón estudiar es difícil,
en un país donde hay una diferencia de pensamiento cultural con respecto a la equidad de quién sí puede y quién no puede hacer algo, es mucho más difícil para las mujeres, ¿no? No significa que no se pueda. Lo que pasa es que pues tienen que aislarse de muchas otras actividades, ¿no? Y he tenido jovencitas que han terminado su carrera, que están haciendo su tesis ahora y que tienen visión para el futuro, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve estudiar? ¿Para qué me sirve estudiar? ¿Para pasar una materia, para obtener un grado o para obtener conocimiento y ese conocimiento utilizarlo en beneficio propio y en beneficio de los que me rodean? En ese sentido, el cambiar nuestras culturas de pensamiento. Bien, le cierro aquí porque ya agarré de monólogo. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna de ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Nadie? Pues en lo personal, profe, coincido con su pensar, y pues está claro para mí, no sé para los demás. Gracias. Ok, muchas gracias, Eli. ¿Alguien más? Andrés, coméntanos algo. Sí, profe, bueno, no, nada más haciendo un poquito de, ahí de alargarle su comentario sobre lo de los contextos diferentes, pues, de la vida, ¿no? Ujú, En las diferentes, problemáticas que hoy vivimos hoy, y que siempre se han dado. ujú, Esto es de siempre, no nada más es de apenas. ¿Qué pasa ahora? Yo siento que en esta época, pues digamos, moderna, porque si bien ya estamos viviendo en un tiempo un poco más moderno, donde hoy las culturas, que era el punto de donde partimos, las culturas, pues ya están más entrelazadas y hoy ya se ve una visión a un cambio, ¿no? O más que a un cambio, a integrarse. ujú, Porque, pues, por ejemplo, yo también en la época que me tocó estudiar bachiller venían, hoy tengo todavía amigos, compañeros que venían, pues aquí hay una comunidad que es como que de las más de alto rezago social, ujú. que es la comunidad de Tashco. Entonces, hasta en la pronunciación de los números o de palabras, pues era un poco diferente. Claro. Y de repente lo veíamos, ay, es que él no sabe, es que él esto, Ujú. pero él nos tenía una gran ventaja a todos, que él sabía hablar dos, sabía hablar el castellano Ok. o español y sabía hablar náhuatl. Él en su momento se puso a estudiar, como usted hizo referencia, ¿no? Pues que hay personas que les cuesta, y sí les cuesta mucho más a personas así, Ujú. y él hoy ya es maestro y él ya tiene tiempo dando clases y los azares de la vida, yo apenas estoy en este trance Sí. de estar estudiando, a pesar de que él tuvo muchas dificultades, pues lo logró. Entonces yo pienso que, por ejemplo, hoy le digo, las culturas ahora ya están integradas y en esta época moderna se les da también mucha apertura a ese tipo de personas. Ok. Muchas gracias, Andrés. Sí, bueno, hay gente que tiene dos visiones del mundo, ¿no? No sé si fue a ustedes que les comenté que hay gente que no tiene ningún tipo de estudios y se dedica a la venta, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Norte, también nosotros estamos en la Sierra Norte, pero sobre el otro lado. eh, yo pongo siempre el ejemplo de Caxhuacan y Huehuetla, ¿no? Y Zacapuaxtla, donde en Huehuetla, digamos, estas personas que son totalmente indígenas, que no tienen conocimiento técnico, que no tienen conocimiento de educación, ni tienen, digamos, educación en el sentido de pasar la educación formal, ¿no? Primaria, secundaria, bachillerato, kinder, universidad. Estas personas, digamos, cuando venden, hacen en este negocio de vender, venden en Huehuetla y venden en el idioma totonaco, ¿no? Se comunican perfectamente en el idioma totonaco, que es precisamente su lengua.
¿no? Y hago una acotación aquí o hago un paréntesis. Cuando digo idioma totonaco, tengo una justificación epistemológica, ¿no? Es decir, el idioma tiene ciertas características, ¿no? Tiene características sintácticas y semánticas para que sea llamado idioma. En el caso de estos idiomas, son llamados así precisamente idiomas porque tienen estas características semánticas y sintácticas para ser llamados idiomas, no dialectos. Dialecto es aquella característica o aquel lenguaje que no tiene las características semánticas y sintácticas del idioma. Por ejemplo, el inglés. El inglés no es un idioma, ese es un dialecto. Y el ejemplo está, cuando yo quiero ir al baño, yo digo, may I come in water closet, ¿no? ¿Me permite entrar a su caja llena de agua? No tiene lógica semántica, ¿verdad? No tiene lógica. ¿Cómo voy a entrar a una caja llena de agua? Y para ellos eso significa baño. Sin embargo, nosotros, tanto el idioma castellano como el idioma totonaco, tienen toda una configuración semántica para significar el objeto al que nos estamos dando referencia. Cierro el paréntesis, ¿no? En ese sentido, estas personas venden en totonaco en su espacio, es decir, hablan perfectamente el totonaco, pero en Caxhuacan ya no se habla totonaco, se habla el idioma náhuatl, ¿no? Y estas personas viajan a Caxhuacan y venden en náhuatl, es decir, no es su primer idioma, adquieren un segundo idioma y venden perfectamente el náhuatl, es decir, tienen dos visiones del mundo. Y también venden en Zacapuaxtla, ¿no? Y en Zacapuaxtla, aunque se habla náhuatl en algunas comunidades alrededor, en Zacapuaxtla como tal se habla castellano, como bien lo comentaba su compañero Andrés, ¿no? Y estas personas vienen y venden en castellano, es decir, hablan tres idiomas, ¿no? Hablan tres idiomas. Y en ese sentido, estas personas nos superan, como bien lo comentaba su compañero Andrés, tienen una ventaja sobre nosotros porque tienen tres visiones del mundo, además de tres lenguajes, además de tres culturas diferentes, además de tres pensamientos diferentes, ¿no? Cuando nosotros hablamos español y mal español, ¿sabían ustedes que nosotros lingüísticamente, algunos de nosotros solamente hablamos 100 palabras? En todas nuestras conversaciones, solamente 100 palabras, ¿no? Si nosotros leemos el librito del Quijote de la Mancha, ese es el que más palabras tiene, ¿no? Tiene 25,000 y algo de palabras, ¿no? 25,000, 27,000, por ahí, no tengo bien el dato. Imaginemos que todos tuviéramos ese bagaje lingüístico, ¿no? Que pudiéramos hablar tan elocuentemente o tan fluidamente, ¿no? Dice él, sería estupendo, ¿no? Sería una maravilla. Imagínese que en vez de decir, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, no. ¿O quieres ser mi novio? Sí, no. Llegáramos y empezáramos con, oye, es que, mira, usted me agrada mucho, me gusta mucho su forma de pensar, me gusta mucho su forma de hablar, su visión de la vida. Es decir, empezar más allá. Ahora nos volvimos tan superfluos, ¿no? Nos hemos vuelto tan, tan light, ¿no? Tan light, ¿no? Es decir, todo lo queremos bien a la primera y no sabemos cómo obtenerlo. Así rapidísimo queremos todo, ¿no? Y por eso es que así como lo obtenemos, así se nos va, ¿no es cierto? Todo lo que obtenemos rápido, rápido se nos va, porque no nos costó obtenerlo. Queremos investigar algo, voy a San Google y ¡boom! Vamos, lo copio, lo pego y ahí está, ¿no?
no hay ese proceso de reflexión, no hay ese proceso de destrozo, no hay ese proceso de hacer pedazos la lectura, no hay ese proceso de introducir el conocimiento en nuestro pensamiento y pues cuando nos vuelven a preguntar sobre él o nos preguntan sobre él ni siquiera sabemos, ¿no? Porque fue tan rápido, ¿no? Hay un autor que se llama Zygmunt Bauman y él habla de el mundo líquido, ¿no? Él habla del mundo líquido. Donde precisamente ahora todo es tan fácil, ¿no? Es decir, el proceso del amor ya es muy líquido, ¿no? No hay no hay nada más, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros como pedagogos, ¿no? ¿Cómo? ¿El amor me afecta como pedagogo? Sí, ¿no? Porque nosotros somos los que debemos amar la profesión y somos los que debemos amar a nuestros alumnos, ¿no? Para cuando nos toque un niño o una niña o un adolescente que es muy rebelde, no lo veamos con ojos de, ay, ese chamaco, como no tiene nada que hacer en su casa, aquí viene a hacer destrozos, sino buscar por qué se comporta de esa manera, ¿no? ¿Por qué me ofende si yo no le he ofendido? ¿No? No ponerme en el tú por tú. Una experiencia, les cuento, así rapidísimo, en el bachillerato, una niña me interpela y me dice, es que yo no entiendo sus materias. Todas las materias de todos los demás profesores les entiendo muy bien. Pero la suya, ay, no la entiendo. Es que usted explica muy mal las materias, ¿no? No sé cómo está usted aquí, ¿no? Y debería de haber más profesores como mis otros profesores, que sí les entiendo. Y eso que me dan matemáticas, y eso que me dan física, y eso que me... ¿no? Bien molesta a la niña. Y entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿o será cierto? Quizás la estoy regando, ¿no? Vamos a buscar una alternativa, vamos a buscar una solución, vamos a buscar las maneras de trabajar, ¿no? Vamos a buscar esas maneras de trabajar, buscar esta solución, ¿no? Y en ese sentido, no tomármela a pecho, ¿no? Ay, es que el profesor me dijo que el trabajo estaba mal, es que el profesor me dijo que esto no era correcto, o me corrigió aquí y a mí nadie me corrige. Permítanme un segundito. Adelante, compañero, coméntame. Ajá. ¿Es correcto? Ajá, sí. ¿Es correcto? Ah, ok. Sí, de hecho, ahorita estoy en clase con los de tercero y tengo administración educativa de 4 a 5:30 con ellos, pero sí ya les di algo hasta el temario. ¿Ves que me lo enviaste? ¿Es correcto? Sí, con sexto. Ok, 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 sí, compañero. Sí, sí, sí está bien. Sí, no hay de qué, hasta luego. Una disculpa, compañeros, es que me habló el compañero Saúl. Em, bien, entonces, piense cómo estamos viendo esta parte de cultura desde un punto de vista más personal. Es cierto, ya vimos en la lectura qué significa cultura, etimológicamente de dónde viene,
qué es la diversidad cultural, cómo se construye el concepto de cultura, desde cuáles son las raíces etimológicas, es decir, todo esto ya lo estamos viendo aquí en la lectura, ¿no? Lo interesante es este proceso de debate que nosotros hicimos o este proceso de construcción con respecto a lo que cada uno desde el ámbito personal cree que es cultura y cómo lo vinculamos a esta lectura que ya hemos hecho. Bien, voy a dar oportunidad a otros participantes. No sé si alguien más quiera participar o... bueno, Jazz, no sé si nos quieras comentar algo. ¿Alguna cosita? Hasta el momento todo bien, profe, la verdad, explica muy bien y con temas, pues ahora sí que actuales. Eso es bueno y me gusta. Ok, muchas gracias, Jazz. Es importante que demos nuestros puntos de vista. Recuerden, aquí el profesor, en este caso yo, su servidor, no tengo mayor conocimiento que ustedes o no soy superior a ustedes más que en quizás edad, ¿no? Más que quizás en edad. O si no es así, si tengo la fortuna de que haya alguien de mi propia edad, digo, de mi propia edad, no de mi propiedad, soy yo como propiedad, una disculpa, es de mi propia edad o de mi misma edad, es precisamente porque he estudiado antes, ¿no? No hay ninguna otra diferencia. Y aquí recuerden que nosotros como docentes debemos de permitir la transgresión, ¿no? La transgresión en el buen sentido, la transgresión en el poner desde mi punto de vista lo que yo creo que es correcto, ¿no? Quizás esté en algo incorrecto o quizás no, pero es precisamente poner en la mesa aquello que estoy pensando, aquello que creo, precisamente para que entre todos de esas divergencias converjamos en un conocimiento pues más esclarecedor, que es finalmente lo que deseamos. Bien, le doy la oportunidad a alguien más y les empiezo a dar sus tareas. Bueno, ¿qué te parece, Alberto? Coméntanos algo. Sí, profe, pues creo que lo que hemos comentado desde el principio viene siendo lo de la cultura, que como dije al principio, es algo que nos identifica como región o como pueblo, eh, por diferentes costumbres o tradiciones en las personas. Y bueno, igualmente entra, por ejemplo, lo que es la educación. Ajá. Y igual, o sea, se viene dando diferentes formas en la enseñanza, como lo hablábamos con la maestra José, que no es lo mismo, por ejemplo, con la profa. No me acuerdo, el punto es que tocamos el punto de que no es lo mismo la enseñanza de cuando se le imparte, o sea, a los maestros en una ciudad, y por ejemplo, que aquí es más como un municipio, ¿no? Claro. Entonces, siento que eso también es como, como una identidad Ajá. o formas de enseñanza que son muy diferentes. Ok, muchas gracias, Juan. De hecho, fíjate que lo que dices de de mi compañera o de nuestra compañera, la profesora, tiene mucho sentido, ¿eh? No es lo mismo educar en la ciudad que educar en un contexto, digamos, menos citadino. Y de hecho, no tendría por qué educarse de la misma manera. Es decir, recordemos que nosotros no somos una línea de producción. En ese sentido, yo a ustedes no los veo como números en una lista, los veo como sujetos pensantes, con sentimientos, con metas, con ilusiones, con dolores, es decir, somos seres humanos, no somos objetos. No nos tienen por qué educar de la misma manera, ¿no? Somos totalmente diferentes, tenemos una individualidad, somos entes
que aprenden de maneras diferentes, ¿no? Que escuchan de maneras diferentes, que ven el mundo de maneras diferentes, que comprenden el mundo de maneras diferentes, ¿no? En ese sentido, la educación debería de ser diversa, ¿no? Debería de existir una diversidad de educación, ¿no? En ese aspecto, nosotros y nosotras no podemos, digamos, no podemos compararnos al otro o a la otra, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Compartirnos nuestros conocimientos, ¿no? Compartir lo que el otro sabe, lo que la otra sabe. Ah, profe, pero es que yo no tengo licenciatura, ¿no? Sí, no tienes licenciatura, pero tienes un montón de vivencias que quizás yo con tanto estudio no he tenido, ¿no? Y la diferencia estriba en que tú en la práctica lo estás haciendo y tienes entonces el respaldo de la práctica, ¿no? Y en mi caso quizás yo tengo mucha teoría, pero me falta práctica, ¿no es cierto? Y entonces, no, es que el profesor no sabe nada de práctica. Ah, bueno, enseñemos al profesor, compartamos con la profesora, compartamos nuestro conocimiento, porque de esa manera se crea un nuevo conocimiento. Esa es la nueva cultura que debemos de tener. Es decir, converger nuestros conocimientos para que de esos nuevos conocimientos generemos otros, ¿no? Otros diferentes a los anteriores. ¿Qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? No necesitamos buenas calificaciones, necesitamos buenos conocimientos. No necesitamos sacar 10, necesitamos saber 10. No necesito estudiar para un examen, necesito estudiar para aprender, ¿no? Es decir, no tener 10, como lo dice Eric Fromm, sino saber 10, es decir, ser 10. No tener un buen celular, ¿no? Ser una buena persona. No tener un buen carro, ser un buen vecino. Es decir, no está peleado lo económico con lo de la docencia. No, tampoco, ¿no? No porque seamos docentes tengamos que andar con hasta moscas en la cabeza, todos sucios. No. Simple y sencillamente seguir siendo humildes cuando alcancemos el éxito económico. Porque el éxito ya lo tenemos, ¿no? Ya somos exitosos. Hay diferencia en este éxito capitalista a este éxito moral, espiritual, social, humano, ¿no? ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué tan amable soy con los otros, con las otras? ¿Qué tanto intento ayudar a los otros, a las otras? Dice Bere, como se dice, nunca hay que olvidar de dónde venimos. Es cierto. Y en ese sentido, no hay que olvidar quiénes nos trajeron acá. Yo en otras materias, sobre todo en la del primer semestre, que fue la de historia de la pedagogía o algo así, no recuerdo bien. Ahí se habla también de este conocimiento ancestral. Y ahí les pedía a los jóvenes, a las señoritas, que nosotros fuéramos y habláramos con nuestros abuelos, que nos contaran su vida, que se narraran. Eso es parte del ser pedagogo. Es decir, dejar que el otro se narre. No darle la palabra, dejar que él tome la palabra. No darle confianza, dejar que él genere la confianza con nosotros. ¿Cómo voy a saber qué le pasa a mis estudiantes si yo me cierro a esa confianza, ¿no? Y la confianza tiene toda una estructura epistemológica también de qué significa confiar, ¿no? Porque uno confía, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros debemos de confiar en lo que nuestros padres, en lo que nuestros abuelos, en lo que nuestros tatarabuelos, si es que tenemos la fortuna de tenerlos, saben. Ustedes no
no saben qué tan contentos se ponen ellos cuando te sientas con ellos, sea tu madre, tu padre, tus abuelos, y empiezas a platicar con ellos. Se sienten importantes, se sienten queridos, se sienten que valen, ¿no? Es decir, en otros países, y con esto termino para ya empezar a darles la tarea o los trabajos, en otros países se empezó a vacunar a los jóvenes, ¿no? Se empezó a vacunar a los jóvenes en otros países. ¿Por qué? Pues porque son los jóvenes los que van a sacar al país adelante, ¿no? En nuestro país se empezó a vacunar a los adultos. ¿Pero por qué vacunan a los adultos? Ellos ya... Ojo, no son mis palabras, son palabras que he escuchado, ¿sale? No estoy de acuerdo con estas palabras, pero eso es lo que se dice y es muy crudo, ¿no? ¿Por qué van a vacunar a los abuelos? Porque si ellos ya están robando aire, ellos ya no necesitan la vacuna, ellos ya que vacunen a los jóvenes, porque esos son, que sigan el ejemplo de otros países que están vacunando a los jóvenes, esos son los que van a llevar al país al éxito económico, al éxito financiero. Los abuelos, pues ya de todas maneras, si no se mueren del bicho, se mueren de viejos, ¿no? Ya no son servibles, ¿no? ¿Ya para qué? Cierro ahí. Yo no sé, ustedes escuchándome, que nuevamente digo, ojo, no son mis palabras, son palabras que he escuchado. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Coraje y tristeza. Coraje y tristeza, rabia. ¿No es cierto? Rabia. Otra cosa que dicen. A ver, ¿por qué el presidente les está dando sus pensiones? Si ese nunca trabajó en una empresa. No, ya ese presidente es un presidente que quiere ganar las elecciones y que les está dando, ¿no? ¿Qué sentimos nosotros? Eso que dice él. Coraje, rabia, tristeza. Si no hubiera sido por esa gente, si no hubiera sido por estos abuelos, ¿no? No estaríamos nosotros, ¿no es cierto? Y además trabajaron toda su vida. Y es más, muchos de los abuelos siguen trabajando. ¿Sí o no merecen? Ahora, ellos son los más importantes de la nación. ¿Por qué son los más importantes de la nación? Porque tienen cosas que contarnos. Tienen cosas que narrarnos. Bueno, pues en ese sentido, vayamos y tomemos toda esa oralidad de ellos. Que les comenten eso, ¿no? Dice Flavio, tienen historias importantes. Y miren, y va a pasar que se van a sentar con ellos y les van a contar quizás la misma historia, pero con tintes diferentes. Entonces, culturalmente cambiemos este pensamiento. Nuestros ancianos son el futuro, el presente y el pasado de nuestra nación. Nosotros debemos de tomar todo su conocimiento, porque de esa manera seremos un mejor mañana, ¿no? Y tendremos entonces los conocimientos, el respeto, la forma de pensar de ellos. Es cierto, los tiempos ya han cambiado, ¿no? Hay más comunicación, hay más tecnología. Y aunque nosotros vamos cambiando con esa tecnología, necesitamos también precisamente no dejar este conocimiento cultural de ellos. Nota personal. Aprovechemos nuestros padres. Aprovechemos a nuestros hijos. Aprovechemos a nuestros ancianos. Aprovechemos a nuestros abuelos. Vayamos y recuperemos sus historias, ¿no? Para que yo pueda entonces contarles historias a mis hijos, ¿no? A mis nietos. Dice Flavio. Elizabeth dice, son los más vulnerables y los más sabios. Ok, puede que sean vulnerables si es que nosotros los dejamos vulnerables, ¿no? Si yo estoy atento, es cierto, ya me casé, es cierto, ya tengo hijos, ya tengo vida, pero es importante seguir con los padres, es importante seguir con los abuelos, ¿no? También Eli dice, hay que apapacharlos,
Eh, Dice Flavio, es por amor y respeto hacia una persona adulta. El cuidarlos y aprender de ellos es algo bueno. De hecho, creo que nosotros ganamos más. Yo gano más estando con gente adulta. Es decir, voy a aprender un montón de cosas que yo no sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están abiertos a comentar. Y bueno, la conversación se puede extender. Solamente como nota final, querramos a nuestros adultos, escuchemos lo que tienen que decirnos. Una disculpa por la licuadora, seguramente se escucha, pero ya terminamos. Vamos con la siguiente sesión, ¿sale? Vamos con la siguiente sesión, que sería... recuerden, compañeros, que deben una vez terminada la clase, si pueden ahorita, le sacan una foto a todas las anotaciones que hicieron, no importa cómo las hayan hecho, no importa que estén de cabeza, etcétera, envíenlas tal cual para que se las tome yo en cuenta, ¿sale? Entonces, la siguiente sesión es la sesión 2. La sesión 2 y el tema es la diferencia entre multi, pluri e interculturalidad. Interculturalidad. Ya está en la misma lectura, me parece que es de Álvarez Ruiz, de la 31 a la 39, y ahí vamos a ver las diferencias de lo que es inter, pluri y multiculturalidad. ¿Sale? Y de ahí, lo que ustedes me van a hacer es un audio explicación. Bueno, no sé si ustedes han hecho audios en algún momento, pero es muy sencillo. Intentemos hacer como tipo podcast. Seguramente lo vieron en el primer semestre en computación. Pero no es necesario que utilicen cualquier programa, sino en el mismo WhatsApp ustedes me hacen, en el mismo WhatsApp ustedes me hacen el audio. Pero para que hagan el audio, entonces hacen un guioncito, ¿no? Un guioncito. Sí, Brenda, es un audio explicación, ¿no? Y lo van a enviar en WhatsApp, pueden hacer un mensaje de voz, hacen su guión con su introducción, mi nombre es, soy del semestre tal, el tema es tal, bla, 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 introducción, ¿sale? Ese pequeño guión es introducción. Y después sigue contenido, ¿sale? Y después sigue conclusión, ¿sale? Entonces, en ese guión ustedes quizás lo van a hacer en su libreta para que lo puedan hacer más rápido. Y entonces hacen su introducción. En la introducción es el tema, su nombre, la carrera, el lugar quizás. Donde están, el campus, donde están, y después el contenido, ¿no? Por ejemplo, yo entendí que la multiculturalidad son las diversas culturas que existen en un espacio determinado, ¿no? Y la pluriculturalidad es cada uno de los pensamientos que las personas tienen, bla, 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 con la interculturalidad, la relación, que no sé qué, no sé cuándo, ¿sale? Y después, en conclusión, yo creo que estamos en un país multicultural, diverso, con costumbre. Es decir, hacen ese pequeño guión y después se ponen al audio de WhatsApp o se ponen a este mensaje de audio y lo envían. ¿Sale? Ok, bueno, no Profe, sé. sería Adelante, Elizabeth. sobre la educación intercultural sería el tema, es correcto, ¿no? Es que también se corta mi internet. Ok, es sobre el tema 1.2 que es diferencia entre multi, pluri e interculturalidad, ¿no? Y la lectura es construcción de la interculturalidad, pero se habla de esos temas.
¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien. Pues creo que tienen otra clase, ya me agarré 10 minutos, una disculpa. Muchas gracias por estar aquí, me agrada mucho sus participaciones, sigan con ese entusiasmo y nos veríamos entonces en la clase que sigue, que sería creo que a la 1, me parece, ¿no? Entonces, pues no nos despedimos, nos vemos en un ratito y nada más nos despedimos de esta clase. Un gusto estar con ustedes, cuídense mucho y nos vemos en un rato. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos en un rato. Hasta luego, Eli.